Un equipo para servirle a Dios. Vamos a continuar con los estudios de un nuevo estilo de vida. Estamos en el último tema, que es el orgullo. Estamos sacando de nuestro corazón y esas partes ocultas todo lo que es ese orgullo escondido que tiene por ahí el enemigo y que no nos deja alcanzar las bendiciones, y que nosotros tenemos que descubrirlo con la ayuda del Espíritu Santo para poder disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros y para poder disfrutar el avivamiento que viene para Venezuela y para nuestra iglesia. ¿Cuántos lo creen así? ¿Amén? Entonces no se trata de señalar con el dedo, no, se trata de examinarnos a nosotros mismos. Y como hay un texto, yo no sé si ustedes se acuerdan que el pastor predicó una vez, que a mí me impactó mucho ese texto, que dice: cuídate de ti mismo. La escritura con que sentí empezar hoy es 1 de Timoteo 4:16, que dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque eso es lo que nos impide alcanzar muchas victorias en la vida cristiana. Estábamos viendo señales, ¿verdad? Señales y características y síntomas de cuando hay orgullo en nuestra vida, para que el enemigo no gane ventaja. Y entonces seguimos con esa lista a través de la Biblia y de personajes que cayeron, porque los personajes de la Biblia eran humanos como nosotros, y entonces también cayeron en orgullo, y Dios tuvo que tratar con ellos así como está tratando con cada uno de nosotros. Continuamos aquí, ¿verdad? Donde quedamos la última vez. El orgullo dice, con estas listas, estas señales que estábamos viendo, el orgullo dice: lo hice yo, ¿verdad? La humildad dice: el Señor me ayudó y me dio la gracia y el favor para hacerlo. Estemos pendientes que de cada vez que nosotros usamos la palabra yo, estamos, valga la redundancia, entronizando el yo en nosotros, ¿ok? El orgulloso no le gusta recibir corrección, ni consejo, ni ayuda. Dice: a mí me guía solo el Espíritu Santo. No necesito ninguna ayuda, no necesito sanidad, no necesito que nadie me diga nada. Entonces ahí está entronado el yo con mucho orgullo. Conocí una persona cristiana, muy servidor en la iglesia donde estaba, y él no aceptaba la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos muestra las raíces, él no aceptaba eso, y él decía: no, yo no necesito consejería, yo no necesito nada de eso de sanidad, solo yo y el Espíritu Santo, yo y el Señor, más nada. Y bueno, pero no se me vayan a asustar, el Señor se lo llevó, porque antes de que fuera a pecar aquí, ¿verdad? Entonces él dice: bueno, tú no quieres transformación, si no tienes transformación, pues no puedes servir. Entonces el Señor se lo llevó y está feliz con el Señor allá, ¿ok? Entonces no podemos decir que no necesitamos sanidad, ni ayuda, ni corrección. Otro síntoma es no querer recibir favores ni ofrendas de nadie, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a dar y también aprender a recibir. Hay gente que se ofende, que tú le das algo y entonces se ve obligada o obligado a retribuírtelo de alguna manera, porque no sabe recibir. Simplemente eso es el orgullo entronizado, y no, debemos aprender a dar y a recibir. El orgullo no es lo que nos hace pelear y defendernos cuando nos atacan. Esto es muy natural en nosotros. Nos atacan y nos defendemos. Yo lo hago, ¿ustedes? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces ahí debemos estar conscientes que ahí está el orgullo guardadito.
Cuando yo me defiendo, entonces, por ejemplo, me corrigen y yo digo, eso no es así, me estás acusando, me estás atacando, entonces ahí ya me estoy autodefendiendo. ¿Quién está saliendo a la luz? El espíritu de orgullo. Entonces nosotros debemos, si tenemos una relación íntima con Dios y una relación con el Espíritu Santo, perdóname, Señor, porque me defendí. Y yo acepto tu corrección. Cada vez que nos disipulan, nos corrigen, debemos aceptar la corrección callados. Y vamos a ir a hablar con el Espíritu Santo. Si no, simplemente le decimos a la persona, voy a orar por eso. Voy a ir al Señor y voy a orar por eso. Esa es una actitud humilde, que no está el orgullo entronado, y le vamos a desarraigar al enemigo lo que está allí, porque eso nos impide las bendiciones. Jesucristo no se defendió, respondió con mansedumbre y muchas veces se quedó callado, ¿verdad que sí? Dios quiere que nos examinemos a nosotros mismos y no que te conviertas en tu autodefensor o en tu abogado, ¿verdad? Nosotros debemos dejar que el Señor sea el que nos defienda, que el Señor sea nuestro abogado. En este caso, debemos renunciar a todo pacto de independencia. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo, a veces con nosotros mismos, a veces con otras personas. A todo pacto de independencia para que el Señor sea nuestro abogado. Estos pactos generalmente se hacen cuando nos encontramos en situaciones de desamparo, de maltrato, de rechazo, de crueldad, de abandono o desprotegidos. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por alguna de estas situaciones? Yo creo que todos, ¿verdad que sí? Entonces, allí puede haber oculto muchos pactos de independencia de Dios. Entonces, y esa independencia de Dios es orgullo, que nosotros debemos anotarlo y trabajarlo con el Señor. Si el Espíritu Santo le trae a la mente en este momento alguna situación de rechazo, de crueldad, de desamparo, entonces vaya ahora con su tarea delante del Señor, del Espíritu Santo, y le dice, Señor, cómo yo me defendí, ¿verdad? En esa oportunidad, y yo voy a renunciar a todo pacto de independencia contigo y dejar que tú seas mi defensor. Cuando nosotros rompemos ese espíritu de orgullo, entonces estamos dejando que el Señor sea nuestro defensor. ¿Y cómo el Señor nos defiende? El Señor da defensas perfectas porque Él es nuestro abogado. Fíjense que muchas veces nosotros nos autoprotegemos con mentiras, con engaños, con actitudes, con aislamiento. Allí nos estamos protegiendo. ¿Y eso qué lo hace? El orgullo. No quiero que me toque, no quiero que me digan nada, porque ya estoy cansada de que me corrijan. Y no, nos van a seguir corrigiendo hasta el fin de nuestros días si nos dejamos, porque si no vamos a ser como un vaso de adorno que no va a ser útil para Dios. Vamos a leer otro punto de esto del orgullo en Segunda de Reyes 20, 12 al 18. Les sugiero, ¿verdad?, que lean el tema después en su casa, lo que vayan anotando, porque así el Señor les va a dar más revelación. Entonces vamos a ver otro punto aquí del orgullo. Segunda de Reyes 20, 12 al 18. 20, 12 al 18. Aquí está. En aquel tiempo, Merodac y Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías le oyó y les mostró toda su casa, de sus tesoros, plata, oro y especies, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Hasta el 18, ¿no? Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia.
Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces fíjense, ¿qué le pasó a Ezequías? Nosotros caemos en orgullo cuando nosotros insistimos en dar demasiada información de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que poseemos, ¿verdad? Sin que las personas nos pregunten. Entonces eso fue lo que le pasó a Ezequías. Y fíjense que el rey Ezequías cayó en este error, le mostró sus tesoros al rey de Babilonia y después se lo robaron. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a hablar de las proezas del Señor, pero el espíritu de orgullo hace que hablemos de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que tenemos. Entonces, ¿y qué pasa? Que entonces después el enemigo nos roba, bien sea espiritualmente o materialmente, ¿verdad que sí? Ajá. Entonces, Ezequías hizo eso. ¿Qué tenía que hacer Ezequías? ¿O qué tenemos que hacer nosotros? Ezequías se empeñó en mostrar, dijo: vienen a visitarme, viene el rey de Babilonia, y entonces le mira, tengo esto, tengo aquello, tengo tanto ejército, y él dice que no quedó nada que Ezequías no le mostrara. Yo me lo imagino así abombado, ¿verdad? Enseñándole, porque él era un rey poderoso y muy sabio, hizo muchas obras buenas para el pueblo de Israel, y por eso lo conocían. Tan es así que cuando enfermó, estos reyes de Babilonia vinieron a visitarlo. ¿Qué era lo que tenía que hacer Ezequías? Ezequías tenía que hablar de Dios, hablar del milagro que Dios había hecho en su vida, para mostrarle el poder y la grandeza de Dios, para que aquel pueblo babilónico, o aquellos reyes de Babilonia, vieran que él tiene un rey todopoderoso. Pero Ezequías no lo hizo, sino que se empeñó en mostrarle sus posesiones y todo lo que él tenía. Entonces, ¿qué pasó? Se lo robaron todo, y el profeta le habló y dijo que hasta sus hijos iban a servir a otros reyes. ¿Qué debemos nosotros tomar para nosotros? Que tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar de la palabra. No, puede que nosotros hablemos de algún testimonio que Dios ha hecho, porque Dios sí lo hace y es válido, pero tenemos que ser prudentes en esto, y cuando empezamos a vencer esto y oramos por esto, ¿verdad? Señor, que yo no hable de más, que no se me vaya la lengua, que no me pase lo de Ezequías, que yo sea prudente. Nosotros debemos clamar al Señor por prudencia, porque a veces decimos, perdemos una gran oportunidad de quedarnos callados, ¿verdad que sí? Y hablar de Cristo, nosotros tenemos que hablar de Cristo. Hay un dicho que dice, y aplica aquí en lo de Ezequías, que no grites tan alto tu felicidad, porque la envidia tiene el sueño liviano y puedes despertarle. Eso fue lo que le pasó a Ezequías. Él gritó su felicidad, gritó todo lo que tenía, que no era por su poder, sino por el poder del Señor. Entonces, aquí podemos aplicar un dicho popular que dice: calladito te ves más bonito. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjense, vamos a descubrir dónde está el orgullo, y vaya anotando para que trabaje con eso y le diga: Espíritu Santo, ayúdame que yo no caiga más en esto, limpia mi vida en esta área, porque nosotros estamos esperando un avivamiento y estamos esperando un fruto y grandes obras para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro país y para nuestra iglesia, y queremos ser partícipes de ello y no quedarnos a un lado. El orgullo es una puerta abierta a la codicia y a la envidia. Ezequías debía haber hablado del milagro de sanidad, pero no lo hizo. Solo habló de lo que poseía. Cuando las personas empiezan a hablar y decir: yo tengo esto, tengo unos posgrados, hice esto, hice aquello, hice lo otro. No,
vamos a hablar de Cristo y su palabra. Dejemos que las personas descubran quiénes somos nosotros. No seamos nosotros los que los descubrimos, porque entonces caemos en orgullo y eso nos quita poder. Como les dije anteriormente, que el orgullo en el cristiano era como la kriptonita para Superman, que le quitaba todo el poder, ¿verdad? Cuando aparecía esa piedra, yo no sé si era una piedra, una luz, una cosa de esa, Superman perdía todos los poderes. Y así es el orgullo para nuestra vida, ¿no? Y todos caemos allí, toditos caemos allí, pero tenemos la ventaja de tener al Espíritu Santo, que le damos permiso, que nos redarguya en todo momento de caer en este punto, en esta área. Nosotros debemos tomar el ejemplo de Ezequías y hablar de Cristo y su palabra, y no de nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces vamos a evangelizar, y entonces, ¿qué tenemos que hablar? Hablar de Cristo, hablar del amor de Cristo, hablar de la palabra de Cristo, pero muchas veces nosotros vemos una persona o viene una persona a la iglesia por primera vez y le empezamos a hablar de la visión, o le empezamos a hablar de Apocalipsis. Yo he visto personas que, no aquí, no, pero sí he visto personas, a veces paso por la calle y cristianos predicando le empiezan a hablar de Apocalipsis. Háblale de Cristo, habla del amor de Cristo, ¿verdad? No le podemos empezar a hablar a un recién que está llegando por primera vez a la iglesia de la visión de la iglesia. Vamos a hablarle de Cristo. No le podemos estar hablando de sanidad a una persona que está llegando a la iglesia, porque no nos va a entender. Vamos a hablarle de Cristo y el amor de Cristo. Vamos a llevarlo a Cristo. Y después el Espíritu Santo, con la ayuda de nosotros, pues nos vamos a llevar lo que es a comprender la palabra y a lo que es la sanidad y la liberación. Se manifiesta el espíritu de orgullo cuando estamos buscando células, grupos, iglesias por estatus, ¿verdad? Cuando decimos, es que esa gente, ¿cómo piensa de raro? Pero es que no, y yo ahí no tengo nada que buscar, yo no tengo nada, porque eso no son de mi nivel sociocultural. Ahí se está manifestando el orgullo. ¿Sabe por qué? Porque si usted está rendido al Señor, si usted tiene comunión íntima con el Señor, usted tiene que aceptar donde Dios lo haga sentir útil. Dios nos va a poner donde nosotros vamos a ser útiles, no en el estatus que nosotros tenemos en cualquiera de las áreas, ¿verdad? Entonces yo voy a servir, yo digo, bueno, Señor, si me llevas ahí, qué bueno, porque ahí voy a ser útil, pero no nosotros buscar nosotros mismos estatus y buscar grupos, iglesias que sean igual que nosotros, porque nadie va a ser igual a ti ni igual a mí, nadie. Simplemente nosotros tenemos que bajar nuestro yo, ¿verdad? Dice que debemos menguar para que Jesucristo mengue, y dar y servir y ayudar, ¿ok? Entonces anotemos allí si nosotros tenemos eso, para que nos arrepintamos, ¿verdad? Porque la idea de estos talleres es para arrepentirnos, perdonar la fuente de donde viene, la raíz de donde viene, porque pueden ser que nuestros padres nos inculcaron eso, no, tú no te puedes reunir con personas así y asado, tú te tienes que reunir con estas personas. No, en Cristo nosotros podemos reunirnos con cualquier persona. Si hablamos de Cristo y hablamos de la palabra, vamos a estar en sintonía, ¿verdad que sí? Amén. Hay independencia y orgullo cuando se quiere alcanzar algo a toda costa, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. ¿Okay? Nosotros debemos estar pendientes de lo que nosotros queremos, que esté en sintonía con la voluntad de Dios, porque muchas veces trabajamos y hacemos, yo quiero esto, yo quiero esto. Nosotros debemos ir al Señor y decir, Señor, yo quiero esto, pero yo no quiero nada que no sea tu voluntad. Nosotros hemos visto en otros temas lo que es la voluntad permisiva. Muchas veces la gente lo logra por su tenacidad, pero ¿te sirvió de algo? ¿Era la voluntad de Dios? Pues no. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, la voluntad de Dios a toda costa. También
cuando se levanta el orgullo, cuando le ponemos en la mente o queremos meterle en la mente a los hijos lo que nosotros queremos que sean, porque simplemente estamos como proyectando lo que nosotros no pudimos ser, y ahí está la independencia de Dios y el orgullo. Y entonces queremos que nuestro hijo sea un médico, que sea un diseñador o que sea lo que sea, ¿verdad? Pero nosotros debemos poner eso en la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo nos ayude a guiar a nuestro hijo según sus dones y según sus talentos y según el plan y el propósito que Dios tiene con él. Porque allí se manifiesta también el orgullo, lo que yo quiero que sea, lo que yo quiero que sea él. Porque estamos proyectando lo que nosotros muchas veces no pudimos ser. Por ejemplo, yo tengo testimonios. Cuando yo estudiaba, iba ya al bachillerato, había que, y me van a sacar la edad por ahí, pero no importa, había que definirse si era bachillerato comercial o era bachillerato de ciencias y humanidades. Y entonces mi papá me decía, pero vete por el liceo Miranda, creo que se llama, el liceo Miranda, porque entonces puedes ser médico. Y a ti no te parece, Mirta, que es bonito que una placa que diga Mirta Serpa doctora. Entonces yo decía, wow, pero claro, tú sabes, uno era muy respetuoso de los padres antes, si no te decían y te daban, ¿no? Entonces yo lo que tenía en la mente era que yo quería una carrera corta y quería para trabajar. Que ya les he contado bastante de eso, ¿no? Para trabajar. Y entonces, ¿pero qué pasaba? Que a lo mejor esa era la proyección de mi papá, que quería proyectarlo en mí, porque eso era lo que él quería. Entonces ahí había una independencia de Dios y que yo no sentía eso, pues. Yo no sentía eso y bueno, me incliné hacia lo que yo dije, no, yo quiero ir por aquí, yo quiero ir por aquí y punto, ¿verdad? Entonces nosotros debemos cuidar eso porque allí funciona el orgullo, debemos liberarnos del orgullo en cuanto a nuestros hijos, porque nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero muchas veces vamos a proyectar lo que nosotros no pudimos ser, o lo que nosotros quisimos ser, y entonces ahí violamos la voluntad de Dios y violamos la dirección del Espíritu Santo. No hay nada más bonito que decirle, Espíritu Santo, guía lo que tú quieres que sea mi hijo o mi hija cuando sea grande para que te sirva, y orar por eso, ¿ok? El orgullo desea y espera y aspira que le pidan perdón. Se siente ofendido y si la persona no lo hace, lo manipula, mire, lo manipula con caras, con indiferencia y aún con desprecio o mal humor. O sea, entonces ahí se está manifestando un espíritu de orgullo y decir, no, eso no me pidió perdón genuino. Un día alguien tuvo un conflicto conmigo y entonces me dijo, bueno, pero perdóname. Y yo decía dentro de mí, ese no está arrepentido nada, eso lo que hizo fue por tener un cumplido conmigo, ¿no? Entonces, y yo me tuve que arrepentir. Entonces cuando estaba repasando el tema, ese no me lo recordó. Yo me arrepentí de eso, ¿no? Entonces, porque está demandando, quien demanda perdón, y quien demanda que te pidan perdón, entonces, y manipula con caras, indiferencia, muchas veces entonces le aplican el látigo de la indiferencia y a un desprecio, lo tratan así con desprecio o con mal humor hasta lograr que le pidan perdón, pero nosotros no debemos demandar eso, más bien nosotros vamos a perdonar y olvidarnos de eso, porque si no nos pide perdón, eso es Dios con él. No debemos demandar eso porque estamos cayendo en un espíritu de orgullo, ¿ok? También el orgulloso, por ejemplo, vuelvo al punto que estaba hablando, manipulamos con mal humor o con malas caras o tirando cosas. Entonces eso es pecado delante de Dios, porque la manipulación viene de la brujería. O sea, es lo que yo quiero que haga. Acuérdense que la brujería es que yo quiero hacer mi vida como yo quiero. Entonces, y eso tiene mucho que ver con este punto. También se hiere cuando, por ejemplo, el orgullo se hiere cuando no le creen
Y pasa mucho con los hijos. Los hijos dicen, pero es que tú no me crees, pero es que tú no me crees. Entonces, bueno, si no te creo, espera, o sea, examina tu vida para que tú no me tienes confianza, para ver, eso es un caso cuando los hijos son cristianos, ¿verdad? Entonces, para ver qué es lo que pasa contigo, porque no tienes credibilidad, ¿verdad? En ese caso. Entonces, debemos examinar ese punto con nuestros hijos, que nos pasa muchísimo. Tú no me crees, tú no me tienes confianza. No, es la autoridad, es papá o mamá. Otro síntoma de orgullo es la falta de gratitud. Una persona que vive quejándose, vive viendo lo negativo, simplemente lo que transmite es yo merezco más. O sea, yo no merezco que esto me esté pasando. Cuando las personas se molestan, ¿verdad? Muchas veces, te lo dije la vez pasada, no merecemos lo que nos está pasando. Es porque hay mucho orgullo en nuestra vida. Y si nos está pasando, algo quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque recuerden que nosotros, el Señor utiliza para nosotros los quebrantos y los problemas para tratar con nuestro carácter. Porque una cosa son los dones y otra cosa es el carácter, ¿verdad? Podemos tener muchos dones, pero esos son de Dios. Dios los da, Dios los da. Donde yo estoy interesada en que Dios me trate es en el carácter, porque los dones van a fluir. Yo le pido al Señor, Señor, mira, voy a hacer esto y esto y esto. Esos son dones de Dios y el Señor me va a dar la gracia. Me va a dar la gracia y me va a dar el favor, porque eso ya es de Él. Y lo va a hacer por misericordia con las personas que necesitan de ese don que yo tengo. Nosotros donde tenemos que enfocarnos es en nuestro carácter, porque allí es donde está la victoria en Cristo Jesús, es el carácter de Cristo. ¿Okay? Los 10 leprosos fueron sanados y solo uno regresó con gratitud. Fíjense una cosa, la gratitud doblega el orgullo. La gente que no es agradecida es porque es muy altiva y muy orgullosa. Nosotros debemos agradecer diariamente, primeramente a Dios y constantemente a las personas que nos sirven y nos rodean. Orar y Señor, estoy agradecido de esta persona que está haciendo esto, de estos pastores que están orando por mí, que me están cubriendo, Señor, gracias, bendícelo, porque eso me hace ver delante de Dios que yo necesito de Él y de todas las personas que me rodean. Amén. El orgullo está muy ligado a la rebelión y a la crítica y a la murmuración. Criticamos y murmuramos porque nos sentimos mejor que otros en diferentes áreas. Y criticamos en lo que nosotros somos buenos o excelentes. Si soy inteligente, digo, oye, pero esa persona sí es bruta. ¿Cómo no entiende eso? ¿Verdad? Y a lo mejor lo estoy diciendo con buena actitud y buena cara, pero estoy cayendo en orgullo. Yo voy a criticar en lo que yo soy bueno. Si yo soy, vamos a ver, que me gusta mucho el aseo, la limpieza, la casa impecable, voy a una casa y veo sucio y empiezo a hablar de eso. ¿Por qué? Porque yo estoy criticando en lo que yo soy buena y excelente, y lo que está funcionando es el orgullo. Yo lo he hecho. Amén, ¿verdad que sí? Ajá, sí. Entonces, porque es así, criticamos en lo que nosotros somos buenos. Si vemos que una mamá trae a la niña con los pelos despeinados, pero esa mamá es horrible. ¿Por qué? Porque yo acomodo la mía o el mío y le pongo un moñito y todo eso. Entonces, ahí está el orgullo. Entonces, yo he tenido, el Señor me ha hecho muy presente de eso, que entonces me guardo y me tengo que arrepentir. Me tengo que arrepentir porque criticamos es allí, en lo que nosotros somos buenos o excelentes. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando nosotros, una vez yo tenía una líder que ella me dice que ella es muy ordenada, americana, y entonces ella dice que ella vio la cartera de otra de las hermanas, y que la cartera era, tú sabes, el revoltijo.
cantidad de cosas, un desorden. Entonces ella la criticó pues en su corazón porque ella no era así. Y entonces ella dice que al poco tiempo ella tenía la cartera igual. Entonces, ¿para qué vamos a, cuando criticamos en lo que somos buenos y excelentes, estamos juzgando y corremos el peligro de que la tortilla se voltee? Entonces, si estamos criticando a una persona que es desordenada, que tiene la casa sucia, entonces, ay, pero es que no me alcanza el tiempo ahora, yo no sé qué es lo que me pasó. Juzgamos, criticamos y se levantó el espíritu de orgullo. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Sí. Amén. Ok, seguimos adelante. Ajá. El orgullo debilita las fuerzas espirituales, te quita el poder de Dios y tus peticiones y oraciones no tienen respuesta. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver el Salmo 138:6 que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de en qué área, porque no es que somos altivos y orgullosos en todo y todo el tiempo, son en áreas que le tenemos que dar permiso al Espíritu Santo para que nos las trate y nos ayude en este sentido. Amén. Amén. Ok. Nos ayude porque sin Él no podemos hacer nada. Y yo les dije que le iba a traer una ilustración, me acordé, pero la próxima vez que me toque, pues la traigo. Pero le voy a decir, fíjense que nosotros pusimos las láminas de que cómo vencemos el pecado y vencemos todas estas cosas que hemos venido trabajando en el nuevo estilo de vida de perdón, arrepentimiento y comunión íntima con Dios. Entonces yo le hago una ilustración que pongo en un envase con agua, una pelotica que flota, ¿verdad? Entonces pongan a funcionar su imaginación como los niñitos con la comiquita. Y entonces ponemos así: perdón, arrepentimiento y comunión íntima con Dios, ¿verdad? Esos son el tipo de que nosotros ponemos en las láminas. Si yo quiero sostener mantener hundida la pelotita con el dedo del perdón, se me sale y se vuelve a flotar. Si la quiero sostener con el perdón y el arrepentimiento solo, también flota la pelotita. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo la tomo con la comunión íntima con Dios, perdón y arrepentimiento, la puedo sumergir. Y así es el yo en nosotros. Tenemos que tenerlo sumergido en la presencia del Señor para que el Señor pueda darnos el carácter que Él quiere. ¿Me expliqué? Amén. La persona que se le levanta el espíritu de orgullo, y vuelvo y repito, es nadie, no es que somos no, porque estamos en los caminos del Señor y en muchas cosas hemos cambiado, ¿verdad? En muchas áreas hemos cambiado, pero todavía nos falta porque estamos vivos y tenemos mucha salud por delante. El orgulloso oye prédicas para evaluar a la persona que da la enseñanza. Dice en su corazón: bueno, yo no tengo que aprender nada de eso porque usted es nuevo, ¿verdad? Entonces, y emite juicio, y no es así. O sea, nosotros venimos, muchas veces las personas es como que les pasa el mensaje por encima, porque viene a evaluar la dicción o la manera o el esquema o la estructura del mensaje. Venimos a oír la palabra de Dios, y aunque la palabra de Dios sea dicha por una persona nueva, por un niño, por un joven, por una persona que no tenga un don definido, pues la palabra de Dios es viva y eficaz y es espada de dos filos, ¿verdad? Y nos va a tratar, pero tenemos que venir, o sea, tenemos que menguar para que el Señor Jesucristo se levante en nosotros y nosotros podamos extraer de la palabra lo que Dios tiene. No vamos a evaluar al predicador, no, él está hablando, yo le voy a poner atención a la palabra, porque quien corrige a ese predicador es el Espíritu Santo, no es mi crítica ni mi murmuración. Amén. Ajá. El orgulloso siempre cree que tiene la razón y no acepta corrección de nadie. Esto se puede ver cuando quiere explicarle a alguien, por ejemplo, hay una discusión o hay un conflicto y la gente quiere decirle: pero mira, es que yo, y no lo deja hablar. No, eso no es así, cállate. Eso no puede ser así. Entonces no le deja exponer su punto de vista,
Y ahí se manifiesta el orgullo en nosotros, en nuestro trato con los demás. Porque nosotros debemos ser misericordiosos, porque dice la palabra que con verdad y misericordia se corrige el pecado. Y la parte de la misericordia es dejar que el otro exprese. Y muchas veces nos enfrascamos en una discusión, no, porque tú esto, porque tú aquello, y no dejamos hablar, o que la otra persona, ¿verdad?, que entre comillas consideramos inferior, se defienda o exponga su punto de vista. Y fíjense que si nosotros dejamos que la otra persona exponga su punto de vista, va a llegar un momento que se va a quedar callada, pero ya hizo catarsis de lo que tenía adentro. Entonces allí nosotros podemos entrar o a decirle lo que está mal, o a aconsejarlo, o a entrar a pedir perdón o a hacer las paces con esa persona. Pero no es no dejarlo hablar porque yo tengo razón, ¿verdad? Porque puedo tener razón, pero él tiene, o esa otra persona tiene derecho a exponer lo que piensa. Cuando expone y saca, entonces está como su corazón preparado para recibir lo que yo le voy a decir, como autoridad, como padre, como discipulador, o simplemente como una amistad o algo así. ¿Amén? ¿Me expliqué? Amén. También otro síntoma de orgullo es dejarse llevar por los sentimientos, las emociones. Generalmente nos equivocamos porque dice que el corazón es engañoso. Y yo sentí, y Dios me dijo. Esa es otra cosa que nosotros no podemos hacer, sino Dios me dijo tal cosa. Cuando una persona oye Dios me dijo, uno se siente como dice, wow, pero a esta persona Dios le habla y a mí no. O sea, yo no lo veo así como lo ve él, ¿no? O como lo ve él. Entonces nosotros le podemos decir, tuve un sentir de parte de Dios, no sé si será de Dios o será mi carne, ¿verdad? O será mi pensamiento, pero no decir Dios me dijo o yo siento tal cosa, porque nosotros no nos guiamos por sentimientos, sino ni emociones, sino por el Espíritu Santo. Entonces debemos ser cuidadosos con eso. Cuando tenemos cuidado con eso, entonces estamos en el área de la humildad delante de Dios y el Señor nos puede seguir usando. Vamos a ver aquí otras señales en Levíticos, para que anoten la cita. 26, 19 al 20 dice: y quebrantaré la soberbia, y vamos a analizar varios puntos aquí, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como de hierro, y vuestras tierras como de bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Aquí hay unas señales espirituales para nosotros poder ver que tenemos que analizar ese punto con el Espíritu Santo, porque dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, haré que el cielo, haré vuestro cielo como hierro. O sea, las cosas espirituales, no va a haber respuesta. Entonces, Señor, ¿dónde estoy fallando en esta área? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Porque una de las cosas que nosotros le debemos pedir al Espíritu Santo es decirle, Señor, ¿cómo está el orgullo en mi vida, en mi carácter? Porque eso forma parte de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, que nosotros mismos no la vemos y tenemos que agarrarnos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos las muestre. ¿Amén? ¿Amén? Ajá. Entonces, haré vuestro cielo como de hierro. O sea, las cosas espirituales se nos harán cuesta arriba. No vamos a entender muchas cosas. Las oraciones no van a tener respuesta. Y dice, y vuestra tierra como de bronce. La tierra en la antigüedad era lo que producía, vamos a decir, las riquezas de las personas. Entonces, vuestra tierra como de bronce, habrá pobreza, habrá ruina. Y vuestra fuerza se convertirá en vano. Personas que se sentirán constantemente cansadas. Estoy cansada, no puedo más, esto es fuerte para mí, estoy muy agotado. Entonces, eso también puede venir por allí. Entonces dice, quebrantaré, porque no estamos en el lado de la humildad, sino en el lado del orgullo. Y por eso al principio del texto dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo,
Y fíjense, si vuestra fuerza se consumirá y será en vano, es porque no le estamos dando el primer lugar al Señor, porque la Biblia dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Okay? Y cómo no podemos tener días ajetreados, días fuertes, y nos molestamos, nos ponemos un poco como alterados, de mal humor, porque muchas veces las cosas no salen como uno quiere, porque tenemos el yo entronizado, pero tenemos que bajarlo. No te bajas. Si Dios está permitiendo eso, es porque Dios quiere que yo sirva, que yo haga o que yo cambie en esta área. Amén. Ajá, seguimos con el texto de Levíticos 26, 19, 20. Porque vuestra tierra no dará su fruto, no dará su producto, ¿verdad? Habrá escasez, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Entonces, habrá escasez en todas las áreas. Vamos a examinarnos para ver qué parte del orgullo está en nuestra vida que Dios quiere tratar, si hay alguna de estas señales. ¿Okay? Cuando estamos pasando por crisis y quebranto, uno de los primeros puntos que debemos tratar es preguntarle al Espíritu Santo de qué manera está el orgullo en esta área. Porque muchas veces sanamos, ¿verdad? Sanamos, nos arrepentimos y perdonamos, y podemos ver que la prueba a veces se repite, y es porque no hemos trabajado el área del orgullo allí, ¿verdad? Entonces las pruebas se nos repiten, bueno, me vuelve a pasar eso, entonces empezamos a culpar al diablo. Y no, es que el Señor nos ha tratado con esa área del orgullo, que es el tema que estamos trabajando, ¿verdad? Ajá. Ok. El orgullo te hace olvidar de Dios. Nosotros entronamos nuestro yo y dejamos que seamos nosotros mismos los que dirigimos. Hemos dejado nuestro primer amor y nos apartamos del Señor, porque levantamos, dejamos que el orgullo se sentara, el yo se entronara, y entonces vamos dejando el primer amor. No estamos buscando a Dios, no estamos haciendo el altar familiar, no estamos con esa hambre de Dios, de buscar lo que Dios quiere que nosotros busquemos, porque el beneficio es para nosotros. Y mucho más en este tiempo donde tenemos que adorar diariamente. ¿Y por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos hacer media hora de adoración? Porque las ocupaciones ocupan todo las 24 horas del día nuestra mente. Entonces debemos, Señor, vamos a darte tu lugar, ¿verdad? Y empezamos a construir lo que es nuestro primer amor todos los días. La adoración, la lectura de la palabra, oír las enseñanzas que Él nos da, revisar los estudios que se dan los domingos, para buscar de Dios, y eso nos va a llenar y nos va a fortalecer. Sobre todo la adoración en este tiempo la necesitamos mucho, porque así no tendremos temor de malas noticias. Amén. Porque lo necesitamos. Fíjense que en estos días yo me sorprendí. Yo estoy sin teléfono hace 2 meses, entonces yo fui a Concresa a ver, porque están reparando los cables y yo quería saber si no estaba cortado, ¿no? Y presencié un asalto allí en Concresa. Y yo dije, wow, lo están asaltando. Yo iba subiendo la pasarela y lo vi. Entonces cuando se lo conté a una persona me dijo, ¿y no te dio miedo? Y yo le dije, oye, ¿verdad? No me dio miedo. Sino yo lo que hice fue, le dije, Señor, tú me permitiste ver eso, porque yo voy a orar por esos 2 ladrones que se montaron en la moto y asaltaron a ese señor y se fueron. Y yo lo que hice fue perdonarlos, arrepentirme de todo juicio y resentimiento, y bendecir esos 2 hombres y decirles, Señor, que tu reino venga al corazón de ellos y que el don de arrepentimiento caiga como fuego en sus corazones. Amén. Pero noté que no me dio miedo. Entonces yo le dije, oye, ¿verdad, Señor? Porque eso atemoriza. El Señor me hizo sentir que es la adoración. Nosotros debemos dedicar tiempo más en este tiempo, hermano. Más en este tiempo, en la adoración. Deuteronomio 8 del 11 al 18.
Ajá. A ver, 8, del 11 al 18 para los que están anotando. Dice así: cuídate de no olvidarte, que esto lo leímos cuando empezamos el tema, pero lo vamos a recordar de nuevo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los muchos quehaceres, las muchas preocupaciones, las muchas cargas hacen que nos olvidemos del Señor. Por eso es que muchas veces el Señor permite pruebas constantes para atraernos a Él. Las aprovecha para atraernos a Él. Porque no tendemos a olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho. Una cosa que doblega el orgullo, que les dije anteriormente, es la acción de gracia. Nosotros en el día debemos recordar todas las misericordias pasadas que el Señor hizo. Y Señor, gracias, porque en este tiempo mira lo que hiciste. Y hiciste esto, hiciste lo otro. Porque allí no nos estamos olvidando de lo que Dios hizo, y nos aumenta la fe al confesarle a Él nuestra gratitud por algo que a lo mejor pasó hace 7 años, pero el Señor a eso le agrada, porque dice que nosotros demos gracias por esas misericordias pasadas. Amén. Ajá. Entonces, las disciplinas espirituales nos hacen también doblegar el yo y el orgullo. ¿Cuáles son esas disciplinas? Perdón, arrepentimiento, comunión íntima con Dios, la adoración, el congregarnos, ¿verdad? Estar sujetos a las autoridades, el ayuno, el inquirir delante del Señor. Entonces eso nos hace doblegar. En la medida que nosotros busquemos más de Dios, asistimos a los estudios, asistimos a lo que la iglesia declara, ¿verdad?, como doctrina o proyecto, entonces nosotros nos vamos a estar llenando del Señor y estamos llenándonos de su palabra. Amén. Muchas veces nuestro Padre Celestial no nos bendice porque sabe que nos llenamos de orgullo y nos apartamos de Dios. Entonces las muchas ocupaciones nos apartan del Señor. Ajá. Otra señal de orgullo es cuando no te dejas ayudar en instrucción por alguna persona y dice: eso es para principiantes, eso ya me lo sé, eso no me enseña nada nuevo. Por ejemplo, me pasa algunas veces con los libros, ¿no? Hay personas cristianas que cuando lo ven como muy simple, y entonces dicen: ay no, yo no lo quiero, eso es para principiantes, ya eso me lo sé. Entonces cuando nosotros decimos ya eso me lo sé, entonces está allí el yo entronizado y se ha levantado el orgullo, porque como dice la palabra, el que dice que sabe algo aún no sabe cómo debe saberlo. ¿Ok? No me enseñan nada nuevo. Sí, la palabra de Dios hay muchas cosas nuevas. Sí tenemos comunión con el Espíritu Santo, porque si nosotros hacemos una prueba de poner un texto bíblico a 5 personas y le dice: tú vas a hablar de ese texto bíblico, las 5 personas del mismo texto bíblico, les aseguro que las 5 personas dicen 5 cosas diferentes y versátiles de ese texto bíblico. Entonces sí aprendemos cosas nuevas de donde sea y como Dios lo muestre. También se manifiesta el orgullo cuando nos cambiamos de iglesia, ¿verdad? Y no nos queremos someter al ABC de la iglesia, un nuevo discipulado, argumentando que ya yo recibí ese discipulado hace 20 años, y no. Nosotros nos vamos a estar discipulando toda la vida. Si llegamos a una iglesia y ya somos cristianos, pues tenemos que asistir al discipulado, y no podemos decir: eso ya me lo sé, porque la palabra es viva y eficaz y va a ser transformada en tu corazón según la comunión que tienes tú con el Espíritu Santo. Amén. Otra parte donde se manifiesta el orgullo es
cuando cuidamos demasiado nuestra reputación. Jesús no le interesaba su reputación, tenía la mirada puesta y fija en la voluntad de Dios. Él no andaba diciendo, pero que mira cómo están diciendo de mí, que dicen esto, que si yo hago esto. No le importaba nada. Él tenía los ojos puestos en el Padre y en su voluntad para poder cumplir su palabra, ¿ok? Y cumplir lo que Él tenía como propósito para nosotros. Muchas veces hacemos oraciones y peticiones que tienen como motivo el orgullo y decimos que es para que Dios reciba la gloria. En una oportunidad conocí, yo era nueva creyente, ¿no? Entonces conocí una pastora que ella oraba y ayunaba y nos levantábamos de madrugada para ir a la iglesia a orar, porque ella lo que pedía era que Dios se glorificara. Glorifícate, Señor, y glorifícate. Y resulta que después, con el tiempo, yo entendí que ella quería que Dios se glorificara porque ella había sido muy vituperada, y entonces era eso, o sea, era para su yo, para ser reconocida en sus cosas a través de que el Señor se glorificara. Y como era una petición con mala motivación, pues Dios nunca la concedió. Amén. Entonces tenemos que estar pendientes si tenemos peticiones que no han sido contestadas, porque a examinar, Señor, mi motivación está equivocada en esta petición. ¿Dónde está el orgullo aquí? ¿Será que me va a pasar como Deuteronomio 8:11, que no me das las bendiciones porque entonces me voy a enorgullecer? Limpia mi vida, restáurame, saca toda raíz, ¿verdad?, de orgullo en mi vida y renuévame, Señor, renueva mi mente. El orgullo difama al prójimo, se queja, lo critica, señala sus debilidades, porque de esta manera tácita él queda exaltado para sí mismo, ¿no? Los psicólogos dicen que las personas que critican y siempre le ven una falla a las personas son como enanos espirituales, emocionales, ¿no? Entonces debemos estar pendientes porque allí se está anidando el orgullo. Debemos examinar eso y pedirle perdón al Señor porque queremos buscar la santidad de Dios y la guía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos muestra una debilidad de alguna persona, es para interceder, no para divulgarlo porque caemos en orgullo. Que mire ese pastor, ese líder lo que está haciendo eso. No, nos quedamos calladitos y vamos al Señor porque tenemos que dolernos por lo que está haciendo ese líder, por lo que están haciendo esas personas en el pueblo de Dios. Y es para intercesión. Nosotros somos intercesores, no criticadores, no, intercesores para el Señor. De la intercesión depende el cambio y que las oraciones suban a la presencia del Señor, ¿ok? Y nosotros caemos mucho en eso, ¿no? Mucho en eso, y tenemos que arrepentirnos. Cuando nos muestra la debilidad o vemos la falla, no, esto no es así, nos quedamos callados y más bien decimos, Señor, límpialo de esto que yo veo, límpialo de aquello, aunque no lo conozcamos o lo veamos por televisión o sea una persona pública, ¿no? Vamos a leer aquí Romanos 15:1-3, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo y en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros caemos en orgullo, criticando, entonces nos estamos agradando a nosotros mismos, porque ahí nosotros no fallamos, porque ahí nos creemos mejor que la otra persona, ¿no? Y por último, por hoy, para dejarlo hasta aquí, el orgulloso siempre piensa que está bien, piensa que los demás tienen la falla, que los demás son los que tienen el problema, busca culpables afuera
y no en él mismo, o culpa al diablo. Cuando nosotros estemos buscando afuera, ahí lo que nos estamos nosotros es autodefendiendo. Sino debemos decirle, Señor, ¿dónde está mi responsabilidad de pecado en esta área? No, es que yo lo hice porque pasó esto, es que yo lo hice porque fulano, ahí está funcionando el orgullo. Entonces debemos arrepentirnos delante del Señor. Entonces este es un tema que a todos nos atañe todos los días y tenemos que tenerlo así como la pelotita, ¿verdad? Con esos 3 puntos sumergidos en la presencia del Señor para que el Espíritu Santo nos pueda redarguir al momento que actuamos, porque no es que no caemos, no es que no pequemos, no es que no critiquemos, lo hacemos, pero si el Espíritu Santo nos redarguye en ese momento, siéntase contento, siéntase feliz, porque eso significa que el Espíritu Santo anida en su corazón.